El fuerte viento de noviembre barría las calles, arrastrando hojas secas, cuando Lidia subía con dificultad las escaleras del autobús que la llevaba a la ciudad. Su rostro se tensó en una mueca de dolor cuando sintió otra contracción, la cuarta en menos de una hora. El conductor Vasilievich, que conocía a todos los habitantes de la zona, miraba con preocupación su abultado vientre mientras se apoyaba en la barandilla y se sentaba pesadamente en el asiento. «Nos vemos en la sala de maternidad, Vasilievich», respondió ella, jadeando, sin siquiera mirarlo. El hombre se limitó a menear la cabeza, desanimado. En el interior del vehículo, además de Lidia, solo había dos ancianas con bultos de tela y un hombre que dormía profundamente apoyado contra la ventanilla. Era un día laborable y el camino hacia el centro del distrito a menudo estaba casi vacío. «Deberías haber llamado a una ambulancia», refunfuñó el conductor mientras se alejaba. «¿Ambulancia?», ella se rió amargamente. «Hace 3 días que no contestan las llamadas aquí. Dicen que no hay combustible. Y el teléfono del ayuntamiento local llevaba semanas estropeado». El autobús se sacudió violentamente en los cráteres de la carretera llena de baches. Con cada golpe Lidia apretaba más los dientes, mientras pensamientos desordenados invadían su mente: 3 niños esperando en casa, su marido que no había regresado desde la noche anterior después de otra salida de borrachera con sus amigos, las patatas almacenadas en el sótano que no durarían hasta la primavera. «Ya llegamos, Lidia Semyonovna», la voz de Vasilievich la devolvió a la realidad. Extendió su mano para ayudarla a bajar frente al edificio gris de la sala de maternidad. Una nueva contracción la golpeó como una ola, debilitando sus rodillas. El conductor la tomó del brazo y la condujo hasta la puerta de recepción. Una enfermera de rostro severo los recibió con una mirada desdeñosa. «Otro paciente indocumentado del campo», murmuró cruzándose de brazos. «Sí, lo quiero». Lidia respiró hondo y sacó su pasaporte manchado de tierra de una bolsa maltrecha. «¿Y el formulario de seguimiento?». «La tarjeta de la mujer embarazada», la enfermera golpea con su bolígrafo el libro de registro. «No tengo ninguno». El enfermero de la estación hizo una pausa, retorciéndose de dolor. «Solo lleva 3 semanas bebiendo. No se le puede encontrar sobrio». Los labios del profesional se apretaron aún más. Sus ojos recorrieron el desgastado anillo de bodas en el dedo de Lidia, las venas resaltadas en sus manos, callosas por el duro trabajo. «Pura irresponsabilidad», comentó con desdén. «Su salud no tiene precio, señora». «¿Qué pasa si hay complicaciones? ¿Qué pasa si comienza a sangrar?». Pese a las críticas, anotó los datos y le hizo una señal a un asistente para que llevara a Lidia a la habitación 5. No pudo decir cuánto duró el trabajo de parto. Las horas se convirtieron en un ciclo interminable de dolor y breves intervalos de alivio. Grité y lloré, rogué para que todo terminara pronto. Cuando apareció la cabeza del bebé, la voz de la partera atravesó la bruma del sufrimiento. «Fuerza, Rozhkova, fuerza». Entonces, un grito desgarrador llenó el aire. Lidia se dejó caer exhausta sobre la almohada. «Es un niño», anunció la partera, fuerte y sano. El alivio duró solo un momento. «¿Qué pasó?», preguntó asustada, sintiendo otro dolor insoportable. «Hay 2», exclamó la profesional, secándose el sudor de la frente. «Vas a tener gemelos». «Rozhkova, ¿por qué no hiciste seguimiento? ¿Por qué no te hiciste una ecografía?». «¿Qué ecografía, doctor?», Lidia apenas atinó a susurrar. «La sala de maternidad de nuestro pueblo cerró hace 5 años. Hay una caminata de 8 kilómetros hasta la enfermería». Media hora después, tras más esfuerzo, nació el segundo niño. «Gemelos», repitió la partera, mostrando a los 2 recién nacidos casi idénticos. «Mira lo fuertes que son. Nacieron con solo 20 minutos de diferencia». Lidia observaba a sus hijos, pero una idea seguía dando vueltas en su cabeza: no podría alimentar a 4 hijos con un marido alcohólico y sin un trabajo estable. Por la noche entró en la habitación la directora de la sala de maternidad, Anna Borisovna, una mujer alta, de pelo gris y mirada cansada pero perspicaz. «¿Cómo te sientes, Lidia Semyonovna?», preguntó sentándose en el borde de la cama. «Estoy bien», respondió abrazando a uno de los bebés contra su pecho mientras el otro dormía en la incubadora de al lado. Anna Borisovna hojeó algunos papeles y escogió cuidadosamente sus palabras. «Tu situación no es fácil, ¿verdad?». Lidia se limitó a asentir, con los ojos llorosos.
3 hijos en casa, un marido que bebe y ahora 2 más, prosigue el médico. Va a ser muy difícil. Puedo soportarlo, murmuró Lidia, pero su voz no sonó convincente. El director permaneció en silencio por un momento, observando las profundas arrugas del rostro de la mujer de 28 años que aparentaba 40. Tengo una propuesta para ti, dijo finalmente. Ayer ocurrió aquí una tragedia. Marina Zotova, esposa de un rico contratista llamado Konstantin Zotov, dio a luz a un niño sin vida. 4º embarazo, 4ª pérdida. Los médicos dijeron que no podrá tener más hijos. Lidia la miró sin entender. Los Zotov son personas acomodadas, viven en su propia casa en la ciudad. Son buenos, honestos. Pueden darle a un niño todo lo que uno ni siquiera podría soñar. Anna Borisovna vaciló, buscando las palabras adecuadas. Los documentos se pueden ajustar. Uno de sus hijos sería registrado como nacido muerto y el otro se quedaría con usted. Lidia se quedó helada, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Estás sugiriendo que entregue a mi hijo?, preguntó en voz baja. Le sugiero que le dé una vida mejor, respondió el médico con firmeza. Piénsalo bien, Lidia Semyonovna. No serán extraños los que lo acogerán, sino una familia que lo criará con esmero. Tendrá educación, oportunidades, un futuro. Y para ti será más fácil criar a 3 en lugar de a 4. Esa noche Lidia no pudo dormir. Imágenes se mezclaban en su mente, su hija mayor, Vera, de 8 años, que ya cuidaba a su hermano de 3, su marido, Boris, que llegó a casa borracho y con las manos vacías, el frigorífico vacío, el pan mohoso, las patatas que fueron el único alimento durante varios días. Y ahora 2 bocas más que alimentar. 2 niños frágiles que necesitaban leche, pañales, medicinas, ropa. Al amanecer, una decisión tan pesada como una lápida se instaló en su corazón. Acepto, le dijo a Anna Borisovna cuando el médico volvió a verla. ¿Estás segura? El director la miró profundamente a los ojos. Con los Zotov será feliz, respondió Lidia con la voz entrecortada. ¿Y yo? ¿Qué puedo darte? Una infancia hambrienta, un padre alcohólico, una escuela con goteras. Los papeles se firmaron esa mañana. Oficialmente Lidia Rojkova tenía un hijo vivo y otro muerto. Mientras tanto, Marina Zotova registró el nacimiento de un niño sano. ¿Puedo darle el pecho por última vez?, preguntó Lidia cuando todo estuvo resuelto. Anna Borisovna asintió y trajo a uno de los gemelos, aquel cuyo destino era convertirse en Zotov. Ella lo presionó contra su pecho, sintiendo sus pequeños labios buscando con avidez leche. Lágrimas calientes cayeron sobre la manta, pero ella se esforzó por no sollozar para no asustar al bebé. Perdóname, hijo mío, susurró. Perdóname por regalarte, pero ahí tendrás todo lo que yo no puedo darte, ropa abrigada, mucha comida, una buena escuela, una universidad. El niño amamantó tranquilamente sin saber que su futuro se estaba decidiendo en ese momento. ¿Cómo vas a llamar al que queda?, preguntó Anna Borisovna mirando al otro recién nacido. Timofey, respondió Lidia. Era el nombre de mi abuelo. Él siempre decía, quien realmente trabaja encuentra la felicidad. Su mirada se volvió hacia su hijo, que pronto se lo llevarían. Dejemos que los nuevos padres elijan un nombre para este. Así lo amarán a su manera. Cuando llegó el momento de despedirse, besó la frente del bebé y lo entregó en brazos del director. Gracias, murmuró. Estás haciendo una buena acción. Solo ayudo a la gente, Lidia Semyonovna, respondió Anna Borisovna en voz baja. Tanto a ti como a los Zotov. A veces la vida exige decisiones difíciles. 3 días después, Lidia Rojkova salió de la maternidad llevando a Timofey envuelto en una manta dentro de una bolsa de tela. En su mano sostenía el certificado de nacimiento del hijo que le quedaba. En la bolsa de tela, junto a la manta que cubría a Timofey, Lidia guardaba no solo el certificado de nacimiento del hijo que se había quedado con ella, sino también el certificado de nacimiento del segundo. En la parada de autobús, echó un último vistazo al edificio gris de la maternidad. En algún lugar más allá de esos muros, su otro hijo ya comenzaba una vida diferente, con otro nombre, otros brazos. Vamos a lograrlo, Timosa, susurró, abrazando al niño contra su pecho. Mami promete. Lo lograremos. El autobús regional se detuvo con un chirrido. Lidia subió, llevando en brazos no solo el peso de su hijo,
sino también una elección que resonará en su corazón durante años. 1995 a 2003. Cuando Timofey cumplió 5 años, ya sabía barrer el suelo, alimentar a las gallinas y pelar patatas. No porque Lidia fuera una madre estricta, sino porque no había otra forma de sobrevivir. Timosa Solnico, pásame el trapo, pidió arrodillándose frente al recipiente de agua gris, frotando pañales y camisas hasta que los dedos se le agrietaron por el jabón barato. Sus manos, endurecidas por el trabajo, apenas podían doblarse. Hoy tengo que estar en la granja a las 6. Si no ordeño a tiempo, perderemos el bono. Timofey le entregó el paño en silencio. Ya sabía lo que era una ventaja, cuando podían comprar pasta en lugar de solo patatas, cuando Lidia no necesitó suspirar al ver los zapatos gastados de Vera, que aún tendrían que durar un año más. Los días en que Boris llegaba sobrio, la casa parecía más luminosa. Era un maestro manitas, hacía mesas, remendaba botas, pero esos días eran cada vez más raros. Papá está borracho otra vez, susurró Vera, de 10 años, empujando a su hermano sobre la estufa de leña. Quédate tranquilo aquí hasta que se calme. De la cocina llegaba el ruido de los platos rotos, los gritos del padre y las súplicas ahogadas de la madre, no despierten a los niños. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero, Boria? Todo fue por la medicina de Gleb. Tenía bronquitis. Un golpe sordo. Un grito contenido. Y Vera apretó más fuerte a Timofey, tapándole los oídos con las manos. A los 7 años, Timofey ya vio cómo Gleb, entonces de 13 años, se interponía entre su madre y su padre furioso, recibiendo bofetadas que no eran para él. ¿A qué hijo criaste, Borinka? Los vecinos menearon la cabeza cuando vieron a Gleb, delgado y decidido, siguiendo a su tambaleante padre calle abajo, dispuesto a evitar que cayera al foso. ¿Ya no te da vergüenza? 3 hijos, tu esposa trabajando duro. Pero la vergüenza de Boris se había ahogado en el fondo de botellas de vodka barato. El invierno de 2003 fue implacable. El frío era tan intenso que los pájaros se congelaron en pleno vuelo. En una de esas noches heladas, la puerta de la casa se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire penetrante. Lidia Semyonovna. La voz del vecino Petrovich sonaba apagada bajo el pañuelo que le cubría la cara. Su hombre yace cerca de la tienda. No puede levantarse. Lidia se echó el abrigo de piel de oveja sobre los hombros, ordenó a los niños que se quedaran en casa y se escapó. Regresó 2 horas después, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos cerrados. Mami, ¿qué le pasó a papá? Preguntó Timofey asustado. Se sentó en el banco de madera sin quitarse el abrigo cubierto de nieve. Tu padre se quedó helado, respondió suavemente. No más papá. Esa noche Timofey escuchó llorar a su madre en la cocina. No fue un grito fuerte y desesperado, sino un gemido contenido, puntuado por suspiros roncos, como si estuviera expulsando un dolor antiguo y profundamente arraigado. Curiosamente, sus vidas empezaron a mejorar después de la muerte de Boris. Lidia recibió el beneficio por la pérdida del sustentador y de la pensión de los hijos. Por primera vez aparecieron sobre la mesa cosas antes impensables, salchichas, leche condensada, dulces envueltos en papel celofán. «Mamá, ¿puedo ir a la biblioteca?», preguntó Timofey. Ahora no tenía miedo de encontrar a su padre borracho en la puerta, cinturón en mano. «Claro, hijo, primero haz los deberes. Y no vuelvas sin buenas notas», bromeó Lidia, amenazándolo con el dedo. Y Timofey no la decepcionó. Sus cuadernos eran los más cuidadosos de la escuela y su mente era tan aguda como una espada. La maestra del pueblo, Nina Pavlovna, miró sus exámenes y se limitó a menear la cabeza. Tú no estás hecho para el campo, Timofey. Necesitas estar en una buena escuela en la ciudad. 1995 a 2003. Mientras tanto, en una casa espaciosa en las afueras del centro del distrito crecía otro niño, Matvei Zotov, que no tenía idea de que tenía un hermano gemelo en alguna parte. Matveika Solnico abotona el abrigo, afuera hace viento, recordó Marina Vladimirovna mientras ajustaba el cuello de su hijo antes de llevarlo a la guardería. Yo mismo, mami, respondió el niño obstinadamente, demostrando su independencia. Konstantin Petrovich, a pesar de su apretada agenda, siempre encontraba 5 minutos para desayunar con su familia. Su empresa de construcción, que había comenzado con un solo camión viejo, crecía cada año, lo que le garantizaba estabilidad.
Hoy mamá y yo vamos al centro de desarrollo, dijo Matvey, de 5 años, devorando tortitas con mermelada. Construyamos un robot. Genial, hijo, aprobó Konstantin guiñándole un ojo a su esposa. Y por la noche les traeré una sorpresa a ambos. La casa de los Zotov era todo lo contrario de la cabaña de los Rojkov, grandes ventanales que dejaban pasar la luz, muebles luminosos, estanterías desde el suelo hasta el techo, un ordenador comprado para estimular a su hijo. Marina Vladimirovna, ex profesora, se dedicó por completo a la educación de Matvey, clases particulares, natación, inglés desde los 4 años, escuela de música. ¿No lo estamos sobrecargando?, preguntaba a veces a su marido. Mira cuánto le encanta, respondió Konstantin, viendo a su hijo explicar con entusiasmo su nuevo juguete de construcción. Es como una esponja, lo absorbe todo. Cuando Matvey dormía, Marina pasaba largo rato junto a su cama, contemplando su rostro apacible. Agradeció en silencio que, después de 3 derrotas, la vida le hubiera regalado ese milagro. 2003 a 2012. Timofey caminó hasta la escuela por un camino de tierra lleno de baches, saltando charcos. En el aula, el olor a tiza y a libros viejos se mezclaba con el aire húmedo. Los escritorios, heredados de la época soviética, tenían tapas chirriantes y agujeros donde solían estar los cartuchos de tinta. Después de las clases corría a casa, donde su madre, quejándose cada vez más de dolores en el pecho, seguía trabajando en la granja y también hacía pequeños trabajos como limpiadora en el consejo rural. Mamá, descansa un poco. Gruñó Timofey, de 13 años, mirándola arrastrar los pies hasta el pozo. Yo mismo traeré el agua, insistió. Déjame ir, estás demasiado delgada. Lidia sonrió, pero le entregó los cubos. En su tiempo libre, Timofey se sumergía en libros prestados de la biblioteca del pueblo o jugueteaba con la vieja motocicleta que un vecino le había regalado a cambio de ayuda en la granja. Con el tiempo, el ciclomotor se convirtió en un medio de transporte fiable, ensamblado a partir de piezas recogidas en el vertedero local. Una mañana de primavera de 2012 anunció: «Mamá, después de la escuela voy a ir a la ciudad a ver los documentos del entrenador. Terminaré la escuela el año que viene, necesito pensar en el futuro». Lidia lo miró largo rato con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Y yo solo aquí? Regresaré los fines de semana y te enviaré dinero. Luego te llevaré a la ciudad. No más terminar en este agujero». 2003 a 2012. Matvey Zotov vestía su uniforme planchado y se preparaba para ir al gimnasio. Desde la ventana de su dormitorio podía ver el jardín bien cuidado donde su padre le había plantado manzanos y cerezos. «No te olvides de la profesora de inglés a las 4», recordó Marina Vladimirovna, revisando su mochila. Después de las clases le esperaban cursos de informática, donde ya había aprendido a crear programas sencillos. Perdí mi encanto por ellos. No es que carecieran de interés, al contrario, muchos eran inteligentes, hermosos y de familias influyentes. Pero siempre faltaba algo. Como si detrás de las conversaciones educadas y las cenas en restaurantes caros no hubiera nada que realmente le conmoviera. Tal vez fue la sensación de que todo, el coche, la posición, los contactos, ya estaba predeterminado, como si estuviera siguiendo un guión escrito por otros. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Timofey terminaba de ajustar el último tornillo del motor de un viejo Lada, cuyos propietarios no podían permitirse comprar piezas nuevas. Las manos, siempre marcadas por grasa y pequeños cortes, se movían con precisión. «Está bien, Petrovich. A este todavía le quedan algunos kilómetros por recorrer», dijo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Buen trabajo, Rojkov. El cliente ya te está esperando afuera», respondió el jefe, arrojándole un trapo sucio. «Y no lo olvides, ese Mercedes del alcalde llega mañana. Quiero que le eches un vistazo al sistema de inyección». Timofey asintió, pero sus pensamientos ya volaban hacia otra parte. Por la noche, después de la frugal cena, sopa de col y pan negro que María Stepanovna insistía en dejarle, abría su cuaderno. Allí, entre garabatos de diseños de motores y cálculos de costes, también había bocetos de algo más grande, un taller propio. No solo un lugar para reparar automóviles, sino un espacio donde podría crear, innovar y tal vez incluso fabricar piezas personalizadas. Sabía que era un sueño lejano, pero era lo que lo mantenía adelante. Mientras tanto, cerró la carpeta con los contratos del día y miró por la ventana de la oficina.
Desde el piso 12 Verboek parecía cualquier otra ciudad de provincia, edificios bajos, calles polvorientas, el sinuoso río cruzando el horizonte. Su padre solía decir que allí había potencial y que con la inversión adecuada la región podría prosperar. Es como un lienzo en blanco, hijo. Quien sepa pintar primero obtendrá los frutos. Pero Matvei no veía colores, solo grises. El mismo gris de los documentos que firmó, de las reuniones que dirigió, de las expectativas que cargó sobre sus hombros. A las 7 de la tarde, cuando la oficina finalmente se vació, tomó las llaves de su auto y se fue sin rumbo fijo. No quería volver al lujoso apartamento que sus padres le habían proporcionado, otro regalo que parecía más una obligación. Condujo hasta las afueras de la ciudad, donde las luces de la calle dieron paso a la oscuridad de los campos. Se detuvo cerca de un lago artificial, construido hace años por la empresa de su padre. Sentado sobre el capó del Octavia, escuché el sonido de los grillos y observé las estrellas, más visibles allí que en el centro. Fue en esos momentos que la sensación de vacío se volvió casi física, como si faltara algo, o alguien, para llenar un espacio que ni siquiera sabía que existía. Mientras tanto, en un modesto bar cerca de la estación de tren, bebía su segunda cerveza, hojeando un viejo periódico abandonado sobre la mesa. Le llamó la atención un anuncio: curso nocturno de gestión para pequeñas empresas. Inscripciones abiertas. Pasó el dedo por las letras, calculando mentalmente cuánto costaría. 3.000 rublos, casi un tercio de su salario. Pero si ahorraba para el almuerzo durante 2 meses. Soñando en grande, soldado, preguntó un hombre barrigón a su lado, dándole una palmada en el hombro. Era Sergei, ex sargento de su batallón y ahora camionero. Solo estaba pensando, respondió Timofei, doblando el periódico. A veces pensar es la mitad de la batalla. Ambos se rieron, pero los pensamientos de Timofei ya estaban muy lejos. Se imaginó cómo sería tener su propio negocio, contratar gente, ver su nombre en un cartel. Tal vez incluso, pero el sonido de un tren acercándose interrumpió su ensoñación. Miró las vías como si pudieran llevarle a algún lugar donde todo tuviera sentido. No sabía que a solo unos kilómetros de distancia, otro joven también miraba al horizonte, buscando respuestas en las mismas estrellas. Y que muy pronto sus caminos, tan diferentes y a la vez tan similares en su búsqueda, estarían a punto de cruzarse. Matteo no podía entender por qué la gente se le acercaba. Sabía en el fondo que no era por sus cualidades, sino por la perspectiva de conectar con el hijo de un exitoso hombre de negocios. Falta algo, pensé mientras salía del estacionamiento, sin poder definir qué exactamente. Esa noche se quedó hasta tarde en la oficina. Solo a eso de las 9 salió del edificio cuando se dio cuenta de que el parachoques trasero de su Skoda estaba abollado y ni siquiera había una nota de despedida del responsable. Qué enojado, refunfuñó, pasando los dedos por la deformación. Recibí el auto hace apenas un mes. Por la mañana llamó a la compañía de seguros. El agente inspeccionó el vehículo y recomendó un taller asociado. Petrovich tiene el mejor servicio en Verbovka. Hacen un trabajo impecable, sin preguntas innecesarias. Después del almuerzo, Matteo se dirigió a la dirección. El lugar estaba en una zona industrial, dentro de un antiguo almacén pintado de azul. Sobre la puerta, un sencillo cartel: Taller de Petrovich. Aparcó, salió del coche y se dirigió hacia la entrada. Del interior llegaba el ruido de las herramientas y la música amortiguada de la radio. ¿Hay alguien?, llamó, mirando dentro. Ya voy, respondió una voz masculina. Poco después, un joven con un mono azul salió de las profundidades del taller secándose las manos con un paño. ¿Puedo? Las palabras murieron en su garganta. Los dos se quedaron congelados, mirándose el uno al otro con total desconcierto. Frente a Matteo estaba el mismo. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma forma de labios. Pero sus manos eran más callosas, su piel más bronceada, su cabello más corto y sus ojos eran completamente diferentes. Timofei, a su vez, miró fijamente a su copia vestido con ropas caras con la misma expresión de asombro. Fragmentos de pensamientos se arremolinaban en su cabeza: eso no es posible. Estoy loco. Es una broma. Matteo fue el primero en romper el silencio. Tú eres, tartamudeó, buscando palabras. ¿No eres de Aldea Branca? Timofei se estremeció al oír el nombre de su tierra natal. ¿Cómo lo sabes?, preguntó con voz ronca.
No lo sé, admitió Matteo con sinceridad. Fue lo primero que me vino a la mente. Permanecieron inmóviles, mirándose unos a otros como si fueran un reflejo en un espejo, solo que este reflejo se movía solo y vestía ropas diferentes. ¿Cuándo naciste?, preguntó Timofei, empezando a sospechar. 5 de noviembre de 1995, respondió Matteo. El aire salió de los pulmones de Timofei. Yo también, o sea, el día 6. Pero mi madre dijo que en realidad, yo nací el día 5. Recién lo registraron el día 6 por una confusión con los papeles. ¿Dónde naciste? Matteo continuó sintiendo que se le ponía la piel de gallina. En el hospital Verbovka. Yo también. Se hizo un pesado silencio mientras procesaban la hipótesis obvia pero aún increíble. Tenía un hermano gemelo, dijo Timofei lentamente. Murió al dar a luz. Eso es lo que mi madre siempre me dijo. Matteo palideció. Mis padres dijeron que nací solo, susurró. Pero un día encontré algunos documentos. Había una nota extraña, decía que inicialmente se esperaba un embarazo gemelar, pero el segundo bebé no sobrevivió. Volvieron a guardar silencio. La idea que se estaba formando en sus mentes era demasiado para absorberla de una vez. Petrovich, llamó Timofei sin quitarle los ojos de encima a Matteo. Saldré media hora. Asunto urgente. Una respuesta confusa llegó desde la parte trasera del taller. Hay un café cerca, dijo Timofei, quitándose el mono y quedando solo con una simple camiseta y unos vaqueros. Necesitamos hablar. En el pequeño café acogedor ocuparon una mesa en un rincón, lejos de miradas indiscretas. Pidieron café, pero ni siquiera tocaron las tazas. Háblame de tu familia, preguntó Matteo. Timofei describió brevemente su vida en Aldeia Branca, su madre, Lidia, el padre alcohólico, hermana Vera y hermano Gleb. ¿Y el tuyo?, preguntó a continuación. Konstantin Petrovich y Marina Vladimirovna Zotov, respondió Matteo. Mi padre tiene una empresa de construcción, mi madre era profesora. Soy hija única. Dudó. En realidad, no pudieron tener hijos. Mi madre tuvo varios abortos espontáneos. Yo fui el cuarto intento. Timofei asintió lentamente. Entonces nos cambiaron, dijo. O mejor dicho, nos dieron a uno de nosotros. ¿Pero por qué? Matteo se frotó las sienes, tratando de comprender. Creo que mi madre tuvo que tomar una decisión, respondió Timofei en voz baja. Era pobre, tenía 3 hijos y un marido alcohólico. No podía soportar 2 más. Matteo permaneció en silencio durante mucho tiempo, digiriendo aquellas palabras. Y ella te eligió a ti, dijo al fin. Me entregó a una familia rica. Tal vez quería una vida mejor para ti, dijo Timofei, sin una pizca de envidia. Y por lo que veo, lo logró. Hablaron durante 1 hora más haciendo preguntas, comparando fechas, detalles, cualquier cosa que pudiera aclarar esa historia. Tenemos que volver a encontrarnos, dijo Matteo, mirando su reloj. Mañana estaré libre a las 5. Está bien, asintió Timofei. Aquí mismo a las 5 de la tarde. Intercambiaron números de teléfono y se despidieron con un incómodo apretón de manos, sin saber cómo actuar ante esa situación. Nos vemos mañana, hermano, dijo Matteo. Timofei le devolvió el gesto, sintiendo una extraña emoción. Nos vemos mañana. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Timofei yacía en su estrecha cama en la habitación de María Stepanovna, mirando al techo y tratando de aceptar el hecho de que tenía un hermano gemelo que vivía una vida completamente diferente. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?, preguntó mentalmente imaginando el rostro de Lidia. Un recuerdo salió a la luz. Cuando tenía 12 años, había encontrado un certificado de nacimiento y un certificado de defunción de un bebé en una vieja caja de su madre. Mamá, ¿quién era ese?, preguntó en ese momento. Lidia palideció y cerró bien la caja. Nadie, hijo. Un error. No me importa. Ahora todo tenía sentido. Mientras tanto, Matteo estaba sentado junto a la ventana de su gran habitación en la casa de los Zotov. Sobre la mesa, una fotografía de sus padres en sus bodas de plata. 20 años criando al hijo de otra persona sin saberlo, pensó, observando los rostros felices de Konstantin y Marina. ¿O lo sabían? Debieron haber documentos, pruebas.
Los pensamientos eran confusos. El dolor de saber que su madre biológica lo había abandonado y entregado a extraños era insoportable. Pero otra idea, la de tener un hermano de sangre, llenó su alma de una extraña calidez. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que el vacío dentro de él comenzaba a llenarse. «Soy Marina Vladimirovna, mi madre adoptiva», dijo Mateo, señalando a la mujer de la foto que llevaba un bebé en brazos. «O mejor dicho, tú». Ambos sonrieron ante esa confusión de identidades. «De todos modos, ya lo entiendes», concluyó. Esas fueron las primeras imágenes después de que lo sacaron del hospital. Timofey examinaba cada fotografía con una mezcla de fascinación y dolor: el pequeño Mateo en el columpio, Mateo con sus padres junto al mar, Mateo en el baile de graduación del colegio. Cada clic era una ventana a una vida que podría haber sido la tuya. Una vida de oportunidades, de sonrisas grabadas en papel brillante, de recuerdos conservados con mimo. ¿Y tú? ¿Tienes fotos?, preguntó Mateo. Timofey sonrió amargamente, casi imperceptiblemente. ¿Fotos? En su casa no había cámaras, solo algunas imágenes descoloridas de la escuela y 2 o 3 de sus días de servicio militar. De su maltrecha cartera sacó una fotografía gastada, una mujer delgada con un vestido sencillo, junto a 3 niños. «Ella es mamá», dijo. «O mejor dicho, nuestra madre. Aquí estamos Vera, Gleb y yo. Yo tendría unos 10 años». Mateo fijó su mirada en la mujer de la foto, buscando rasgos familiares en su rostro. Liudia Semyonovna parecía mayor de lo que era, manos callosas, ojos cansados pero amables. Una vida de duro trabajo grabada en cada arruga. «Háblame de ella», preguntó. Y Timofey dijo. Contó que su madre se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar en la finca y solo regresaba cuando caía la noche. Cómo con un salario de hambre pudo alimentar a 4 niños. Cómo a pesar de estar mortalmente cansado, les leía cuentos antes de dormir. Ella nunca se quejó, dijo Timofey. Ni cuando el padre bebía el poco dinero que había, ni siquiera cuando, en invierno, el agua se congelaba en los cubos del interior de la casa. Ella simplemente hizo lo que había que hacer. Me ocupé. Mateo escuchó con un nudo en la garganta. Esa mujer, a quien nunca había conocido, era su madre de sangre. Y no lo había abandonado por egoísmo, sino por pobreza y desesperación. Una elección desgarradora, hecha con lágrimas y amor. «Ahora háblame de los Zotov», preguntó Timofey. «¿Qué personas son?». Mateo describió a Konstantin Petrovich, un hombre severo pero justo, que había construido un imperio desde cero y ahora proporcionaba empleo a la mitad de la ciudad. Habló de Marina Vladimirovna, culta y refinada, que había dedicado su vida a criar a un hijo que no era suyo por sangre, sino por elección de su corazón. «Son buena gente», resumió. «A veces estricto, exigente, pero lleno de amor. Nunca me sentí privado de nada». «Entonces mamá hizo lo correcto», murmuró Timofey. «Ella no podía darme lo que te dieron a ti». Hablaron durante horas pidiéndote traste hasta que la camarera empezó a lanzar miradas elocuentes en su dirección. «Ya sabes», dijo finalmente Mateo, «necesitamos pruebas. Alguien debe saber la verdad». «El hospital». Timofey estuvo de acuerdo. «Debe haber documentos allí. O alguien que lo recuerde». Fue entonces cuando Timofey recordó un nombre que su madre le había mencionado años atrás, casi de pasada: Anna Borisovna. Una vez dijo que estaba agradecida a esa mujer por su ayuda con el parto. «Anna Borisovna Stepanova», confirmó Mateo, después de una rápida búsqueda en su teléfono móvil. «Jubilado, pero todavía vive en Verbovka». La casa de Anna Borisovna estaba en el casco antiguo de la ciudad, una casa de 2 plantas, con una terraza de madera y un jardín bien cuidado. A pesar de su avanzada edad, la exdirectora del hospital mantuvo su mente lúcida y su espíritu alerta. Cuando 2 jóvenes idénticos aparecieron en su puerta, ella no mostró sorpresa. Él simplemente suspiró suavemente y dijo: «Estaba esperando este día». «Adelante». En el salón, mientras tomaban un té fuerte acompañado de baranqui, bollos en forma de anillo, Anna Borisovna confirmó sus sospechas. «Sí, fue idea mía», admitió. «Marina Zotova había perdido 3 hijos antes que usted. Los médicos dijeron que esta sería su última oportunidad. Cuando el 4.º hijo nació muerto, no pude soportar ver su desesperación.
Miró a Timofey antes de continuar. Entonces llegó tu madre. Una mujer joven con 3 hijos, un marido alcohólico y sin dinero. Cuando nacieron los gemelos, lo vi como una señal del destino. ¿Pero cómo convenciste a mamá? Preguntó Timofey. Les hablé de los Zotov, respondió Anna Borisovna. Sobre lo que podrían ofrecerle a una niña, todo lo que ella solo podía soñar. Ella no lo aceptó de inmediato. Lloró toda la noche. Pero por la mañana dije que por el futuro de uno de ustedes, estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. Mateo permaneció en silencio, asimilando aquellas palabras. Una decisión tomada 20 años antes por esa mujer frente a él había cambiado su vida para siempre. ¿Y los Zotov? Preguntó finalmente. ¿Lo sabían? Solo sabían que su madre biológica no podía criarlo, respondió Anna Borisovna con delicadeza. Del hermano gemelo no se dijo nada. Los documentos fueron redactados como si usted hubiera nacido de Marina Vladimirovna. En aquellos tiempos eso pasó. El sistema colapsaba, todo era confuso. Al despedirse, Anna Borisovna sacó un sobre amarillento de un cajón polvoriento. Tu madre dejó esto, dijo entregándoselo a Mateo. Pedí entregártelo si algún día descubría la verdad. En el interior, una sencilla tarjeta con la imagen de un cigüeña, pájaro que en la cultura eslava trae crías. En letras temblorosas decía: perdóname, hijo mío. No te lo di por falta de amor, sino porque te amaba demasiado. Mami. Una semana más tarde, Timofey estaba frente al espejo de la habitación de María Stepanovna, vestido con una camisa nueva y unos pantalones comprados especialmente para la ocasión. La tela se sentía extraña, rígida. No te pongas nervioso, dijo Mateo, ajustándose el cuello. Son buena gente. Estarán felices de saber que tengo un hermano. La casa de los Zotov lo impresionó desde el primer vistazo, una mansión de 2 pisos, con columnas y ventanas de estilo francés, un césped impecable y una pérgola con barbacoa. ¿Creciste aquí?, preguntó Timofey sin poder ocultar su asombro. Sí, respondió Mateo. Vamos, nos están esperando. Konstantin Petrovich y Marina Vladimirovna los recibieron en el salón. Cuando vieron a los 2 jóvenes idénticos, quedaron paralizados. Mamá, papá, dijo Mateo. Este es Timofey, mi hermano gemelo. Marina Vladimirovna palideció y se sentó conmocionada. Konstantin Petrovich se acercó y observó atentamente a Timofey. Increíble, murmuró. Simplemente increíble. Durante la cena, Mateo le contó toda la historia, sobre Liudia Semyonovna, sobre la dolorosa elección que había hecho sobre el futuro de un hijo, sobre la visita a Anna Borisovna. No sabíamos nada, dijo Marina Vladimirovna, dirigiéndose a Timofey. Nos acaban de decir que la madre biológica no podía quedarse con el niño por motivos sociales. Nunca imaginamos que existiera un hermano gemelo. Entiendo, respondió Timofey. Y te agradezco todo lo que le diste a Mateo. Todo lo que mi madre no pudo ofrecerle. Se sentía fuera de lugar en aquel ambiente lujoso, confundía los cubiertos, no sabía qué vaso utilizar, dudaba ante cada gesto. Pero los Zotov fueron discretos y pacientes, mientras Mateo con sutileza lo guiaba. Tienes que quedarte a dormir, dijo Konstantin Petrovich al final de la comida. Tenemos muchas habitaciones. Timofey aceptó agradecido. 2 semanas después, le llegó el turno a Mateo de conocer a la otra mitad de su familia. Él y Timofey fueron a casa de Vera, que vivía en un pueblo vecino con su marido y sus 2 hijos. A diferencia de la cálida bienvenida de los Zotov, aquí el ambiente era tenso. Vera, una mujer de rasgos duros y expresión severa, recibió a Mateo con recelo. Entonces mamá te entregó a los ricos, ¿verdad?, dijo cruzándose de brazos. Vera lo examinó de arriba a abajo, prestando atención a los detalles de su impecable ropa y del reloj de pulsera que brillaba en la muñeca de Mateo. Su tono era cortante, pero bajo la dureza había una vieja herida. Y ahora apareces tú. ¿Qué deseas? Vera intentó intervenir Timofey, visiblemente incómodo con la hostilidad de su hermana. Es tu hermano, insistió como si eso fuera suficiente para borrar décadas de silencio. Y lo veo por primera vez, respondió ella secamente. Para mí es un extraño. Mateo no se ofendió. Entendí esa desconfianza como alguien que reconoce las cicatrices de una historia mal contada.
Su voz era tranquila, mesurada. No quiero nada. Solo conoce a la familia. Descubra más sobre mi madre. Fue entonces cuando sacó de su bolsillo un álbum de fotografías antiguas, traídas de la casa de los Zotov. Las páginas revelaban instantáneas de una vida que también había vivido Vera, la madre joven y sonriente, con Timofey todavía un niño en su regazo, retratos descoloridos del pueblo donde todos habían crecido. El hielo empezó a resquebrajarse cuando Vera, tras hojear algunas imágenes, dejó escapar un suspiro involuntario. Estaba hablando de ti, confesó, mientras servía té en sencillas tazas. No directamente, por supuesto. Pero a veces, cuando miraba a Timofey, suspiraba y murmuraba, está bien mi niño. No entendí de quién estaba hablando. Hasta hoy. Al final de la visita, Vera llamó a sus hijos, Nastia, de 6 años, y Saska, una traviesa niña de 3, para que conocieran a su nuevo tío. Al despedirse, su tono ya no tenía la misma dureza. Vuelve cuando quieras. Y en esa frase, casi una invitación, se hizo eco la promesa de un nuevo comienzo. Con el paso de los días, los hermanos descubrieron que, además de sangre, tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Ambos compartían la pasión por la mecánica y la naturaleza, valoraban la honestidad por encima de la conveniencia y odiaban las medias palabras. Mateo admiraba la capacidad práctica de Timofey, capaz de reparar cualquier mecanismo, desmontar aparatos electrónicos o construir muebles con sus propias manos, mientras le sorprendía la erudición de su hermano, su facilidad para negociar, su refinado trato con personas de todos los niveles y su capacidad para absorber conocimientos teóricos con una rapidez que Timofey solo alcanzaba en la práctica. Puedes hacer en un día lo que a mí me llevaría una semana estudiar en los libros, comentó Mateo, observando a su hermano ajustar las piezas de un complejo carburador con precisión quirúrgica. Timofey, a su vez, vio en Mateo un mundo que nunca había explorado, el de las cenas formales, las conversaciones diplomáticas y las estrategias que transformaban ideas en negocios. En septiembre, por primera vez, fueron juntos a pescar a orillas del río Quieto, lejos del bullicio de la ciudad. Sentados a la orilla del agua con los palos clavados en la tierra húmeda, la conversación fluía con naturalidad, como si el tiempo perdido fuera necesario recuperarlo con confesiones. Siempre sentí que me faltaba algo, admitió Mateo, mirando la corriente. Como si una parte de mí estuviera en otro lugar. Yo también, asintió Timofey, con un nudo en la garganta. Especialmente después de la muerte de mamá. Fue como si se hubiera roto la última conexión con el pasado. A partir de entonces, cada momento libre lo pasamos juntos. Mateo enseñó a Timofey las reglas de etiqueta en la mesa, los secretos de las negociaciones comerciales y los matices de la gestión de equipos. A cambio, Timofey introdujo a su hermano en los misterios de los motores, el funcionamiento de los electrodomésticos y el arte de trabajar con las manos, algo que Mateo, criado entre libros y reuniones, nunca había experimentado. Por la noche se quedaban despiertos hasta tarde, hablando de la vida, de los planes, de los sueños que finalmente parecían estar a su alcance. ¿Y tú? ¿Tienes novia? Preguntó una vez Mateo, mientras hojeaba un catálogo de repuestos de automóviles. Timofey meneó la cabeza, avergonzado. Nunca tuve tiempo. Trabajo, casa, trabajo. ¿Y dónde encontrar a alguien? Eso es bueno, sonrió Mateo. Conozco algunos candidatos interesantes. A principios de octubre, mientras ordenaban las herramientas en el garaje de Petrovich después de un día más de trabajo, Timofey compartió un deseo que había tenido durante años. Siempre soñé con abrir mi propio taller. No un autoservicio cualquiera, sino un centro de mantenimiento completo, con modernos equipos, diagnóstico informático, mecánicos cualificados. ¿Qué te detiene? Mateo se cruzó de brazos, intrigado. Dinero, respondió Timofey con una risa incómoda. Para empezar, necesito al menos 300.000, alquiler de espacio, equipamiento, materiales, publicidad. Mateo se quedó pensativo. Entonces sus ojos se iluminaron con una idea. ¿Y si hiciéramos esto juntos? Tú te encargas de la parte técnica, yo me encargo de la gestión. Tengo experiencia con clientes, procesos, planificación. Los ojos de Timofey se iluminaron. ¿Crees que funcionaría? Estoy seguro, dijo Mateo. Necesitamos un plan de negocios, calcular costos y ganancias, encontrar una ubicación. Empecemos hoy. Pasaron la noche en vela,
dibujando bocetos del taller mientras Mateo anotaba listas del equipamiento necesario. A medianoche tenían un borrador del plan y un objetivo claro: resolver el problema de financiación. Tengo ahorros, admitió Timofey, vacilante. 150.000. No es suficiente. Pero tengo una idea, dijo Mateo, señalando la columna de gastos. Hablemos con mis padres. Mi padre podría prestarnos la cantidad como inversión, con intereses y plazo para pagar. Timofey frunció el ceño. No quiero ser un aprovechado. Ya ha hecho mucho por nosotros. No sería una limosna, sería un negocio, argumentó Mateo. Un préstamo formal con contrato y todo. Para él es una oportunidad de invertir en algo prometedor. Después de mucha discusión, Timofey cedió. Después de todo, era la oportunidad de hacer realidad un viejo sueño. Hablaremos con ellos el domingo, decidió Mateo. Durante el almuerzo familiar. Sellaron el trato con un apretón de manos, conscientes de que esa decisión podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Por qué no los hermanos Zotov?, preguntó una vez Konstantin Petrovich. Porque después de todo soy un Rojkov, respondió Timofey, refiriéndose al apellido de su madre. Mateo asintió con la cabeza. Aunque en los documentos todavía llevaba el nombre Zotov, sentía una profunda conexión con el apellido que había llevado su madre biológica. Los primeros clientes llegaron a través de referencias. Timofey llamó a los compatriotas y conocidos de Belaya Krenitsa, mientras que Mateo trajo a los socios de su padre y a los amigos del curso técnico. Se colocaron anuncios en el periódico local y en farolas a lo largo de las calles principales. El primer mes fue casi una pérdida de trabajo, pero en marzo el negocio empezó a mejorar. Timofey se encargó de todos los aspectos técnicos, mientras Mateo se encargó de la atención al cliente, las compras y la contabilidad. En abril hicieron el primer saldo, 80.000 rublos de beneficio, menos los gastos de alquiler, facturas y pagos de préstamos. Estamos en números positivos, dijo Mateo, mostrándole a su hermano la hoja de cálculo de ingresos y gastos. No es mucho, pero estamos en números negros. Timofey, al ver los números, sintió por primera vez un auténtico orgullo. Era de ellos el negocio que habían construido juntos, el sueño que empezaba a tomar forma. La primavera y el verano de 2016 fueron tiempos de transformación para ambos. Timofey se matriculó en un curso nocturno sobre diagnóstico automotriz computarizado. 3 veces por semana, después del trabajo, viajaba al centro regional, donde los expertos le enseñaban los secretos de la electrónica moderna de los vehículos. Hoy en día sin eso no irás a ninguna parte, le dijo a Mateo. Los coches nuevos están llenos de electrónica. Necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Cambió poco a poco, habló con más confianza, eligió sus palabras con mayor precisión, mantuvo una postura más erguida. Mateo a su vez le enseñó las reglas del trato profesional, los matices de la negociación con los clientes y los fundamentos de la etiqueta. No voy a usar traje, insistió Timofey cuando su hermano le mostró combinaciones de colores para la ropa. Con eso no se puede trabajar debajo de un auto. Y no hace falta, se rió Mateo. Pero una camisa y unos pantalones en lugar de camisetas y vaqueros gastados no le harán daño a nadie, especialmente cuando se trata de clientes. A mediados del verano, Timofey se había transformado. Quienes lo conocieron quedaron sorprendidos por el cambio, del chico de campo reservado y rústico, pasó a ser un joven confiado, con mejores modales y un habla más culta. Mateo tampoco se quedó atrás. Bajo la guía de su hermano, aprendió los fundamentos de la mecánica, desarrolló habilidades manuales y comenzó a comprender la técnica. Tienes una habilidad especial para esto, Timofey quedó asombrado de cómo su hermano asimiló rápidamente habilidades que nunca había practicado. Tus manos son buenas. Vivir con clientes reales, resolver problemas prácticos, encontrar salidas a situaciones difíciles con recursos limitados, hizo que Mateo fuera más independiente y menos dependiente de las opiniones y el apoyo de sus padres. ¿Sabes lo que estoy pensando?, le dijo a Timofey después de un largo día de trabajo. Si no fuera por ese encuentro casual en el taller, nunca nos hubiéramos conocido. Yo seguiría vistiendo traje y corbata en las obras de mi padre, tú trabajarías para Petrovich y ambos sentiríamos que faltaba algo. Timofey asintió. Sabía que su hermano tenía razón.
En julio, cuando la hierba del cementerio rural creció, los hermanos fueron a Velaya Krenica para visitar la tumba de su madre. Para Mateo era la primera vez en aquel lugar donde nació, donde pasó sus primeros días. El pueblo los recibió con silencio y abandono. Muchas casas tenían las ventanas cubiertas y los jardines cubiertos de maleza. Aquí había más vida cuando me fui, murmuró Timofey, mostrándole a su hermano las calles por donde había corrido cuando era niño. En el cementerio permanecieron largo rato delante de una sencilla cruz, con una fotografía descolorida. Liudia Semyonovna los miró con una mirada joven, retratada incluso antes del nacimiento de los gemelos. Pedimos una lápida, dijo Timofey, sacando de su bolsillo el boceto de un monumento de granito gris con un ángel. Se instalará en un mes. Mateo se limitó a asentir, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. Era su madre, la mujer que nunca había conocido, pero que le había dado la vida 2 veces, primero al nacer y luego entregándolo a una familia donde creció feliz. En el camino de regreso pasaron por la casa de la vecina de Liudia, Babushka Klavia, que la conocía de toda la vida. ¡Ay, muchachos míos!, exclamó la anciana al ver a 2 jóvenes idénticos en su puerta. ¡Qué milagro es este! Entra, toma un poco de té. Mientras disfrutaban del té y los panecillos, ella habló de Liudia, trabajadora, honesta, dispuesta a dar hasta el último pedazo de pan para que sus hijos tuvieran lo mejor. Antes de morir, me lo confesó, dijo Babushka Klavia en voz baja. Habló de su segundo hijo, Klavdia, hice lo que debía, pero mi corazón no me deja en paz. La consolé lo mejor que pude y ahora veo que no fue en vano. Mira cómo has crecido. Admiraba con cariño a Mateo. Tú, Matveichik, pareces un noble. Qué cosa tan noble, Babushka Klavia, se sonrojó Mateo. Soy trabajador como mi hermano. En agosto llegó de permiso Gleb, el hermano mayor, que estaba sirviendo en el ejército por contrato. Fuertes, disciplinados con postura militar, inicialmente mirándolos con recelo. Entonces mamá lo escondió, refunfuñó, examinando a Mateo. Y ahora apareces tú. ¿Qué deseas? Gleb, lo regañó Timofey. Mateo es mi hermano. Y el tuyo también. No es tu culpa por cómo sucedieron las cosas. Poco a poco el hielo se fue derritiendo, sobre todo después de que los hermanos le mostraran el taller y le contaran sus planes de expansión y su deseo de abrir una red de mecánicos de automóviles en el futuro. Mi contrato todavía dura 1 año, dijo Gleb al despedirse. Entonces, quién sabe, volveré si me aceptas en tu negocio. Por supuesto que aceptamos, sonrió Timofey. Necesitamos gente de confianza. En otoño e invierno los lazos familiares se fortalecieron. Los domingos los hermanos frecuentaban la casa de los Zotov, donde les esperaban abundantes almuerzos y acogedoras conversaciones. Timofey ya no se sentía un extraño en las espaciosas habitaciones de la mansión y hablaba con naturalidad con los socios comerciales de Konstantin Petrovich. Mateo, por su parte, visitaba frecuentemente a la familia de Vera, ayudaba a sus sobrinos en los estudios y les traía golosinas de la ciudad. Nastia, la mayor, se encariñó especialmente con su nuevo tío, quien pacientemente le explicaba sus ejercicios de matemáticas. Así, día tras día, 2 familias que antes ignoraban la existencia del otro se convirtieron en una, grande y unida. A principios de 2017, nuevas personas importantes entraron en la vida de los hermanos. Timofey conoció a Anastasia cuando fue a la clínica con un corte en la mano. Mientras la joven enfermera vendaba la herida con calma y precisión, explicándole los cuidados necesarios, él no podía quitar la vista de su rostro concentrado. Tienes que volver en 3 días para cambiarte el vendaje, dijo mientras arreglaba el vendaje. Volveré, prometió Timofey. Y así fue. Tras el tercer intercambio, finalmente decidió invitarla al cine. Para su sorpresa, ella aceptó. Mateo conoció a Ekaterina en un curso de inglés y decidió realizarlo para ampliar su base de clientes, incluidos los extranjeros. La joven profesora, de pelo corto y ojos brillantes, llamó su atención desde el primer día. Tienes muy buena pronunciación, comentó después de clase. ¿Estudiaste antes? En el gimnasio, respondió Mateo. Pero hace tiempo que no practico. Sus relaciones se desarrollaron poco a poco. Primero vinieron las clases extra de inglés, luego las conversaciones extraclases y finalmente, las invitaciones al teatro.
Tanto Anastasia como Ekaterina acogieron con comprensión la inusual historia de los hermanos cuando decidieron compartir la verdad. Anastasia, que creció sin una figura paterna, quedó especialmente conmovida por la historia de Lidia y su sacrificio. «Tu madre era una mujer extraordinaria», le dijo a Timofei en voz baja. «Tomar una decisión así por el futuro de un hijo. Eso es amor maternal en estado puro». Hasta el verano de 2017, el negocio de los hermanos prosperó. La facturación mensual del taller alcanzó los 200.000 rublos y los clientes reservaban los servicios con una semana de antelación. Fue necesario contratar a un ayudante, un joven recién licenciado en mecánica automotriz, a quien Timofei se comprometió a capacitar en todos los detalles del trabajo. En junio pagaron por adelantado el préstamo a Konstantin Petrovich, lo que les valió su más sincero respeto. «No me equivoqué contigo», dijo, recibiendo el dinero. «Ahora bien, creo que vale la pena pensar en expandirse. Un mayor espacio, un equipamiento más moderno». Los hermanos intercambiaron una mirada. Esta idea ya se les había pasado por la cabeza. El éxito financiero permitió a Timofei alquilar un apartamento de un dormitorio en un buen barrio. Marina Vladimirovna lo ayudó con la decoración, muebles sencillos pero de calidad, cortinas claras y electrodomésticos modernos. «Ni siquiera reconozco mi propio apartamento», bromeó Timofei, admirando el espacio transformado, como si hubiera salido de una revista de decoración. Mateo todavía vivía con sus padres, pero ya estaba pensando en tener su propia casa, sobre todo porque su relación con Ekaterina se hacía cada día más seria. A principios de julio, los hermanos se preparaban para celebrar juntos su primer cumpleaños. Tendrían 22 años. «Necesitamos hacer algo especial», dijo Mateo. «Es una fecha importante». Alquilaron una habitación en un restaurante e invitaron a todos los miembros de la familia, los Zotov, la familia Berus, Gleb, que estaba de vacaciones, Anastasia, Ekaterina y algunos amigos cercanos. Konstantin Petrovich hizo el primer brindis. «A la sabiduría maternal de Lidia Semyonovna», dijo levantando su copa. «Una mujer que con su decisión unió a dos familias y nos permitió estar hoy aquí». Todos bebieron en silencio. Sobre una mesita había una foto de Lidia, enmarcada con mimo, como si ella también estuviera presente en la celebración. Cada invitado preparó un regalo para los hermanos. Los Zotov entregaron un certificado de nuevo equipo de diagnóstico para el taller. Vera preparó una enorme tarta decorada con maquetas de coches. Gleb trajo un raro juego de herramientas de la unidad militar. Anastasia y Ekaterina obsequiaron a los hermanos pulseras de plata a juego, con la fecha grabada en su encuentro. Al final de la noche, Timofei se levantó visiblemente conmovido y pidió atención. «Yo también tengo noticias», dijo mirando a Anastasia. «Decidimos casarnos en otoño». La sala estalló en aplausos y felicitaciones. «Y yo también tengo algo que decir», sonrió Mateo, mirando a Ekaterina. «Aún no pensamos en casarnos, pero hemos decidido vivir juntos y queremos anunciar la apertura oficial de nuestra empresa». «¡Ah, los hermanos Rojkov!», exclamó alguien. Konstantin Petrovich asintió con la cabeza. Entendió por qué su hijo, aunque mantuvo el apellido Zotov en el documento, optó por utilizar el apellido biológico de su madre para el negocio. En la víspera de Año Nuevo de 2017, toda la gran familia se reunió en casa de los Zotov. En la mesa estaban Konstantin Petrovich y Marina Vladimirovna, Vera con su marido y sus hijos, Gleb de vacaciones, y por supuesto, Timofei con Anastasia y Mateo con Ekaterina. En un lugar destacado de la sala había un retrato ampliado y restaurado de Lidia Semyonovna, joven y feliz. «Propongo un brindis», dijo Timofei, levantando la copa de champán. «A nuestra madre que tomó la decisión correcta. Porque nos encontramos. Por esta familia que nos unió. A la familia». Todos repitieron. En la pared colgaba el nuevo cartel que se colocaría en el segundo taller una vez finalizada la renovación: Hermanos Rojkov, servicio completo de automóviles. Al lado, una gran foto enmarcada, dos parejas jóvenes y la generación mayor que los crió. Todos sonrieron a la cámara, felices y llenos de esperanza. A veces las decisiones más difíciles traen las mayores bendiciones. Lidia Semyonovna renunció a un hijo para darle una vida mejor. Pero la vida le dio mucho más, unió dos mundos y creó una familia grande y feliz.